Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de las medidas anti-Trump. Si bien es cierto que este discurso xenófobo, este discurso sumamente racista y clasista de Donald Trump, en el cual pues permitió que gran parte de la población norteamericana lo apoyase y le diera una victoria bastante contundente. Se esperaba que no ganara por voto por popular, sino simplemente por la característica del sistema electoral de Estados Unidos. Sin embargo, no solo ganó el voto popular para sí mismo, sino en ambas cámaras también va a haber una presencia sumamente importante que va a ser determinante para las medidas que Donald Trump ha estado impulsando. Es característico de este personaje el hablar de más, el utilizar un discurso sumamente fuerte que a la mera hora pues se queda la mayoría de las veces en palabras. Recordemos, en su primera vuelta habló de la construcción del muro, en el cual sinceramente no se hizo gran cosa. Fue en algunos sectores el reforzamiento, pero un reforzamiento que ya históricamente se venía dando. Este muro fronterizo entre México y Estados Unidos ya lleva bastantes años en el que existe, y simplemente cada vez se va actualizando y poniendo más difícil el poder cruzarlo. Sin embargo, esto no ha detenido ni detendrá, por muchos muros que se construyan, el flujo migratorio, siempre y cuando Estados Unidos continúe necesitando la mano de obra de la población indocumentada. Bueno, pero muchas veces nos quedamos simplemente en hablar exactamente de estas amenazas. El día de hoy vamos a hablar de lo que se está haciendo para contrarrestar estas amenazas de Donald Trump, en el cual no es para que la gente se confíe, sino que se vea que hay una necesidad de organización. Hay demasiadas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes allá en Estados Unidos, en México también. En México hay muchos clubes de migrantes, en el cual históricamente han visto por el beneficio de aquellos de los que pertenecen a estos clubes migrantes, y que han dado resultado, la mayoría de ellos, otros tantos no como se esperase. Pero el día de hoy se abre la puerta o la necesidad para una verdadera organización de toda la comunidad migrante. Es lo que hemos intentado hacer aquí en el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, es el que los diferentes esfuerzos se conozcan entre unos y otros para ver cómo pueden emprender acciones en conjunto para, en primera instancia, lamentablemente, es para contrarrestar este discurso y esta ideología que está implementando Donald Trump. Pero más allá, el origen de esta necesidad de la organización es para contrarrestar las causas que originan la migración, que es pobreza, que es la violencia, que es familias separadas por muchos años de motivo de la migración. Lamentablemente, bueno, el día de hoy nos vemos forzados en cierta medida a esta organización. Ya está habiendo ciertas actitudes, ciertas acciones por parte del gobierno y algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos en contra de esto, y pues esperemos que también la comunidad migrante y en especial la indocumentada se empiece a organizar. Una manera de organizarse primero es informarse. Para ello es que abrimos este espacio de estar hablando constantemente de los diferentes aristas que es el fenómeno migratorio, en específico la migración irregular, para estar organizados y ya informados primero, para poder organizarnos y pues impulsar acciones concretas en cada una de las cosas que están pasando. En este contexto, el día de hoy vamos a hablar de algo que ya está pasando. Aquí vamos a hablar de esta Unión Estadounidense de Libertad Civiles, la cual está pidiendo a Joe Biden que haga ciertas cosas. Esta información la tomamos del portal La Opinión, está escrita por Jesús García, se titula la ACLU pide a Biden cerrar centros de detención del ICE ante redadas masivas de Trump. Y aquí nos dice que esta es la Unión Estadounidense de Libertad Civiles, la ACLU, sus siglas en inglés. Dice, le han pedido al presidente Joe Biden cerrar centros de detención de inmigración y control de aduanas, o mejor conocidas como el ICE,
Aquí nos dice que los defensores de derechos civiles argumentaron que el cierre de los centros de detención deben enfocarse en aquellas instalaciones donde ha habido abusos contra migrantes. La petición de a la administración de Biden es tomar en consideración las condiciones abusivas, negligencias generalizadas y total desprecio por la dignidad de las personas que están bajo la custodia del ICE. Textualmente, uno de sus representantes dijo: sabemos esto porque la gente nos ha dicho en estos centros de detención, pero también por lo que ha sucedido en estos centros de detención. Por ejemplo, solo en los últimos 4 años, decenas de personas han muerto en los centros de detención de ICE. Hemos examinado muertes, el 95% eran evitables o posiblemente evitables si se hubiera proporcionado la atención médica o de salud mental adecuada. Esta es parte de lo que se está pidiendo. Aquí se informa también que 9 de cada 10 personas detenidas por el ICE están en centros de reclusión propiedad de empresas privadas, las cuales están enfocadas en las ganancias, algo de lo que ya hemos estado hablando en la historia también ahí de la migración, del muro fronterizo. En los videos que tenemos ya antes hemos hablado de estos centros de detención. Ahora tenemos uno bastante largo de exactamente estos centros de detención, tanto los de Estados Unidos, que son privados y que se violan derechos humanos y que hay muchas cosas que deberían de arreglarse, pero también hemos hablado de las estancias migratorias aquí en México, en el cual pues también tienen estos problemas no iguales, pero de fondo, o sea, de superficie, pero de fondo es el mismo, que es la mala atención a los migrantes. Aquí también nos dicen que estas empresas, las que están a cargo de estos centros de detención, son empresas penitenciarias privadas que están programadas para ganar miles de millones de dólares bajo la administración de Trump, aunque recordemos que la privatización de estos centros no se da, no inicia con Trump, ya estaban cuando él llega, simplemente pues se siguen ganando. Entonces le está pidiendo a Joe Biden que cierre sobre todo aquellas donde ha habido más violaciones a los derechos de los migrantes, en lo cual también pues se les cuestionaron a estas personas que están solicitando esto, si esto no perjudicaría a los migrantes que ya están en esos centros de detención una vez que se cierran, al verse movidos ellos, de que, por un ejemplo, si estuvieran en algún lugar de California y se cerrara ese centro de detención y a ellos los mandaran, digamos, a Illinois, si eso afectaría por el moverlos, y se dicen algo que muy pocos saben, que eso ya está ocurriendo muchas veces. Son detenidos personas en algún estado, y una vez que ya iniciaron su proceso, que tienen a su abogado, son transferidos a algún otro centro de detención, y evidentemente pues ahí requiere más gastos. Hay otros que ni siquiera han tenido un abogado, y al moverlos de su estado donde fueron detenidos, llegan a un estado donde no conocen a nadie. Eso también eleva los costos de los abogados que se tienen que trasladar. O sea, creando una verdadera problemática que el día de hoy está. Vemos poco probable que esto pueda llegar a darse debido a los grandes intereses económicos que hay detrás de los centros de detención, y que no nada más son los de los migrantes, inclusive los centros de detención para personas, para lo que son las cárceles, también están privatizadas y exactamente también padecen de las mismas problemáticas. En el video que les invito a que lo vean, lo voy a dejar en el link, en la liga, en la descripción del video, hablo exactamente de estos centros de detención, en el cual a partir del 2019 se crea una nueva organismo en el gobierno, que es exactamente para estar revisando si las condiciones en estos centros de detención son las adecuadas. En estos centros de detención, lo que hace ICE contrata una empresa privada en donde le firman un contrato en donde se comprometen a ciertas cosas. Entre ellas está el tenerlos en lugares en donde no sobrepasen un número determinado. La ocasión que a mí me tocó estar en el centro de detención, aparentemente deberían de ser 80 personas el máximo en ese lugar donde estábamos todos concentrados. Sin embargo, había alrededor de 120 por ahí, lo cual pues estaba violando eso. Se les pide a estas personas que están cuidando a los detenidos que tengan, no me acuerdo si son 2 o 3 veces salida a un patio para poder distraerse, que tengan salida y acceso a la biblioteca, al gimnasio, a una comida saludable, y muchas de estas cosas no se daban. Las temperaturas son muy bajas las que las tienen ahí, a pesar de que uno se queja y eso, no hacen absolutamente nada. En el cuestión de la medicina, si una persona está enferma,
y no por cualquier cosa, no puede bajar de su celda a el lugar donde llegan a pasar lista quien quiere, necesita ir al doctor, pierde su oportunidad y eso hace que se vaya agravando y ya cuando le dan la atención, pues ya a veces es un poco tarde. Obviamente, la experiencia que tengo yo tengo bueno, ya a la fecha todavía tengo un zumbido en el oído, producto del estrés que se vive uno ahí dentro de esos lugares. A mí sí se me dio la atención adecuada en el cual tenían buenos médicos, te sacaban de tu celda, te llevaban, inclusive me tocó que me llevaran a un hospital fuera del centro de detención para que me revisaran, más sin embargo, bien lo dicen aquí, no hay atención psicológica en el que te aparentemente estás bien. En mi caso, yo todavía el día de hoy tengo ese zumbido, producto de esos 2 meses que estuve encerrado, en el cual no hay ningún tipo de atención psicológica para poder manejar todo el estrés y la presión que tiene una persona cuando es detenida. Recordemos también, para aquellos que vayan a empezar, por ahí de repente hay comentarios de para que vienen ilegalmente, bla, bla, bla. Una persona cuando es detenida ya no ha violado, aparentemente, o sea, ninguna ley, o sea, no es un criminal, es una persona detenida para revisar su estatus migratorio. Hasta que no se le compruebe nada, no debería de ser tratado de una manera como la que se trata en esos lugares, porque se siguen teniendo ciertos derechos. Entonces, el que no se cuiden y no se respeten, evidentemente, pues va en contra de la misma ley. Evidentemente, hay mucha gente que cree que jamás va a caer en esos lugares y pues no dice absolutamente nada. A mí el tiempo que me tocó estar allá, yo metí una queja, no se le pudo dar seguimiento porque yo ya salía de ese centro de detención y lamentablemente no hay quien le dé seguimiento a este tipo de quejas. Se levantó, se dio reporte, más sin embargo ya no se le dio seguimiento. Esto fue por ahí del 2016. Para el 2019 me encontré una información de que ya después de tantas quejas que había habido, el mismo gobierno había implementado mecanismos para revisar a estos centros de detención, pero igual este artículo que se nos presenta aquí, pues nos está hablando cómo en estos últimos 4 años todavía ha habido personas que han perdido la vida exactamente pues por la mala atención que se da en estos centros de detención. Continuando en las cuestiones de cómo se está organizando la gente y qué es lo que deberíamos de hacer, ante qué nos estamos exponiendo, sobre todo pues aquellos que de una u otra manera han tenido algún tipo de problema con la ley, que es algo que también tendría que revisarse en México, esto de una persona que comete algún delito, si es detenido y ha pagado aparentemente su saldo con la justicia, con la sociedad, ¿por qué tener que seguir con este estigma de tener los antecedentes criminales? Y se supone que son centros de readaptación. En el caso de las personas que han cometido un delito, entran a un centro de readaptación social, y el que las personas salgan de ahí y se les siga criminalizando por el delito que hayan cometido, siendo que ya pagaron su saldo con la sociedad, habla de un mal sistema de readaptación social en el cual los mismos gobiernos, tanto Estados Unidos como México y creo que en todo el mundo, están dando por sentado que fracasan, que lo único que hacen es detener y sacar de las calles a una persona, pero que no hacen absolutamente nada para que él se regenere y pueda vivir de una manera digna y propia sin seguir afectando a la gente. Pero bueno, esta noticia va en respecto a estas personas que han tenido algún tipo de problema con la ley. Está en el portal del Excelsior California, es escrito está tomado de la organización Cal Matters, el que titulan ¿Qué va a pasar con mis hijos? California se prepara para resistir las deportaciones anunciadas por Trump. Aquí nos habla de una persona que cuando tenía 18 años participó en un robo en Los Ángeles, en donde nadie resultó herido, pero fue detenido y por ese robo fue sentenciado a 50 años en una prisión estatal. Fue encarcelado durante 23 años y después fue puesto en libertad condicional en el 2020, justo en la época de la pandemia. Esta persona dice que había llegado a los Estados Unidos como refugiado a los 6 años. Nació durante el genocidio camboyano, cuando millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo separadas de sus familias y asesinadas por los Jemeres Rojos comunistas. Dice que aunque es residente legal permanente de Estados Unidos, esta persona ya de 46 años se encuentra entre los miles de californianos que viven con el temor constante de ser deportados debido a una condena penal anterior.
Esta amenaza es una de las tantas que ha hecho Donald Trump para su reelección, en el cual ha prometido que va a mandar, pues ya lo hemos dicho, la mayor deportación en la historia. Aquí presentan, que dicen que los expertos en inmigración advierten que una redada indiscriminada podría poner en peligro a casi cualquier persona, pero que algunas personas corren un riesgo más inmediato que otras. Y aquí es algo en lo que muchas personas que aquí ya tienen documentos, que son residentes, inclusive hay personas que han tenido la ciudadanía, que si han cometido algún delito o cometen un delito, eso el sistema va a intentar quitarles. Evidentemente alguien que ya es ciudadano va a costar más trabajo, pero no es imposible. Hay veces en el que se empieza a negociar y para justificar números, inclusive ahí a mí sí me tocó ver gente que había estado traficando con drogas y ciudadanos, se habían vuelto ciudadanos, y que con tal de no pasar más tiempo en prisión daban regresaban su ciudadanía para que fueran regresados a México, en el cual ahí viene el problema de que esta doble moral de un gobierno como Estados Unidos, que a sabiendas que alguien ha cometido un delito, en lugar de dejarlo para que acabe su condena, prefieren negociar con tal de presentar números: me regresas mi ciudadanía, yo te regreso a tu país y evidentemente no estás regenerado, vas a continuar traficando o haciendo las cosas que hacías, y tarde que temprano nos va a afectar y después me voy a quejar de que es aquel país el que me está mandando a las personas que son que están corrompidas. Pero eso es algo de lo que se ha dado evidentemente a una persona que tiene residencia. Cualquier delito, el más mínimo, van a intentar con tal de justificar números para decir: ¿sabes qué? Te retiro tu residencia y vete a tu país. Esto nada más para justificar números. Por eso a veces cuando la comunidad latina viene y apoya yo no digo que al Partido Republicano, sino a un personaje como Donald Trump, totalmente xenófobo, es como básicamente darse un balazo en el propio pie, el no ver exactamente qué es lo que puede llevar al elegir una persona como Donald Trump. Más allá de los partidos, y yo estoy seguro que muchos de los latinos en cuestión ideológica y eso podrían apegarse más al Partido Republicano por diferentes circunstancias, pero lo que no se entiende es que independientemente de ser republicano o demócrata, que se apoya a una persona con este discurso cuando está hablando mal de tu gente. Y no nada más pasa con los latinos, he visto personas de la comunidad afroamericana que también ahí están apoyando a Donald Trump. Pero bueno, esto es igual cada quien. Aquí también, bueno, continuamos con esta información donde dice que las comunidades más cercanas a las fronteras podrían correr un mayor riesgo al comienzo de la próxima administración, porque es ahí donde se encuentran más grandes los agentes aduanales y de protección fronteriza, donde pueden sacar de una manera rápida. Recordemos que va a intentar Donald Trump sacar de la manera más rápida, sin proceso, simplemente te detengo y te saco y te anoto: ya te saqué y ya te saqué. Lo cual pues trae un poquito lo que pasaba en la época de los 80s, en donde pues la gente intentaba cruzar, los detenían, decía: soy Pedro Infante, y pum, se regresaba y no había ningún problema. Podría darse ese caso en el cual, en lugar de dificultar la pasada, incluso sería mucho más fácil aquellas personas que el día de hoy no se pasan a Estados Unidos por temor a que si los agarran pueden pasar un buen tiempo en alguna presión federal, sabiendo de que si los agarran los van a sacar en automático, pues se van a arriesgar a pasarse. Total, si me agarras, pues me sacas y me vuelvo a intentar hasta que logre pasar, y ya estando allá puedo seguir con mi vida escondiéndome como lo han hecho por mucho tiempo. Es algo que no se contempla muchas de las veces. Mucha gente no va allá porque una vez que un juez te permite salir bajo cualquier medio, pero que ya un juez te dio una salida, ya sea una salida voluntaria, ya sea una deportación con un castigo de 10 años o una deportación ya de manera permanente, cuando tú regresas ya estás violando una orden federal, y eso ya te lleva a poder, ahora sí que con el riesgo de pasar tiempo en una prisión federal. Si Donald Trump empieza a sacar así en automático, muchas personas que al día de hoy no regresan a Estados Unidos por temor a estar encerrados exactamente en una prisión federal, van a volver a intentar ingresar, y aguas, porque ahí es donde entrarían muchos criminales que el día de hoy han intentado ver cómo hacer para quedarse en sus lugares de origen, pues por el miedo a entrar a Estados Unidos.
Bueno, esta es parte de lo que nos hablan aquí, también aquí informa, ¿no? Cómo durante el primer mandato de Donald Trump, California lideró la resistencia a la deportación federal de inmigrantes indocumentados al convertirse en el primer estado santuario que restringió la cooperación con las agencias locales al servicio de inmigración y control de aduanas, pero antes de que se firmara esa ley se debilitó para permitir a las prisiones estatales continuar su coordinación con el ICE. Y es una de las cosas también aquí que mencionan cómo California sigue colaborando con ICE, en donde pues una vez que una persona es detenida sale y se le entrega al ICE, siendo que en otros estados no es. Que eso es en lo que consiste una ciudad santuario. No es que migración no entre ahí, no es que migración no haga labor ahí, no, sino que las fuerzas locales del estado se enfocan específicamente en lo que son sus labores, servir y proteger. No tienen que hacer ninguna otra labor y eso es en lo que consiste una ciudad santuario cuando vemos el día de hoy como ya en Arizona, en Texas, en los estados republicanos pues van a intentar hacer que la misma policía sea quienes busquen, capturen y entreguen a migración a las personas para que sean sacadas. Hay como digo, aquí ya empieza a haber esfuerzos para coordinarse y ver qué se va a hacer. Aquí hablan de un fiscal general de California de nombre Rob Bonta, en el cual él dijo que se está preparando ya para los desafíos legales para dar un ataque frontal y total contra la comunidad inmigrante. O sea, él ya está preparándose para empezar a defender. Dice que la oficina del fiscal general del estado gastó alrededor de 10 millones de dólares al año en gastos legales para luchar contra Trump durante la primera administración, pero dice que no se puede poner precio a la libertad, a los derechos, a la democracia. Lamentablemente aquí, pues una de las cosas que sí van a afectar es no se puede poner precio a la libertad, pero lamentablemente la comunidad migrante es la que menos recursos tiene y todo proceso de migración no es como cualquier delito de orden común en donde tienen un defensor de oficio. Los asuntos migratorios, el mismo migrante tiene que contratar a su propio abogado, en el cual a veces se presta para pues charlatanes que nada más les roban su dinero y al final lamentablemente los migrantes van a terminar deportados cuando algunos de ellos pueden acudir a algún tipo de alivio migratorio o inclusive, como es el caso personal, a través de un abogado, haber pedido asilo y al no recibirlo poder pedir una salida voluntaria en el cual se me evite ese castigo, esa deportación permanente. Se dice por tanto tiempo no puedes volver, pero no se me niega la posibilidad que una vez que se termine el castigo al que se me dio, pueda aplicar ya para una visa para poder entrar, ya no necesariamente a trabajar, pero sí como turista para ir a ver a la familia o algo, algún tipo de vía, inclusive algún tipo de vía para en algún momento, en algún futuro poder arreglar una situación migratoria si se diese el caso allá en Estados Unidos. Muchas de estas personas con estos abogados van a perder esa oportunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí en el caso personal ya estoy hablando aquí en México para ojalá y que con la ayuda de los diputados migrantes, en específico los diputados migrantes, podamos elaborar un directorio de abogados confiables, en el cual evidentemente pues los migrantes tendrán que estar preparados para hacer los pagos de esos abogados, porque no es algo barato, pero sí que tengan la seguridad que su dinero que estén dando no se va a perder, que lo están representando personas con ética y que realmente están buscando su beneficio. Aquí también de más de lo que se habla, este artículo está bastante extenso y bastante bien explicado, en donde bueno pues nos habla de qué es las cosas que no solamente las que podría hacer California, sino también las que podría hacer Donald Trump. Así que nos dice, o sea, nosotros podemos defendernos de estas maneras, la ciudad de santuarios, el no colaborar, bla, 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 pero también Donald Trump puede hacer cosas para forzarnos, ¿no? Y una de ellas es que, por ejemplo, se federalice la Guardia Nacional. Al día de hoy la Guardia Nacional entra a solicitud de los estados, de cada uno de los estados, y en el caso pues California puede decir, yo no necesito Guardia Nacional para que cuide mi frontera, yo no me meto, pero otros estados como Arizona, principalmente Texas, que ya tiene su ley antimigrante, ellos sí los van a entrar. Pero aquí lo que podría hacer es que al federalizarla, y que ya es lo que ha amenazado Donald Trump, el decir, no mando a la Guardia Nacional, sino ya mando al ejército que me cuide y que me haga estas labores. O con algún tipo de orden ejecutiva, poder hacer que obligar a la Guardia Nacional a que haga
eh, esas funciones. Otra de las cosas que aquí hablan y que es bastante interesante es como ¿cómo se llama? El número de deportaciones que se han dado, y aquí hablan como en el 2012, en el gobierno de Obama, fueron 407.821 deportaciones en todo Estados Unidos. Durante el primer mandato de Trump solo pudo llevar a cabo varios cientos de miles de deportaciones al año, aproximadamente el mismo nivel de otros presidentes, pero al menos esto fue debido a muchas de las leyes santuarios, a veces y aquí es en donde viene la pregunta, eh, ¿por qué durante la época de Barack Obama, de Joe Biden, no está activamente este tipo de defensoría tan enérgica para evitar que sean deportadas tantas personas? Se deportó menos gente con Donald Trump porque ya era una lucha sobre el personaje, en el cual, como él dijo que iba a deportar, viene la lucha y no se deporta, pero si no hay, no se dice, no es mediático, no se hace el mismo esfuerzo. Ojalá y eso cambie, y que igual se necesita demasiado trabajo, y a veces hay muy pocas manos para hacerlo, para que esto no se dé. Porque bien es cierto, durante Trump no aumentó, no deportó más que con Joe Biden, pero en la actualidad con Barack Obama, pero en la actualidad Biden sobrepasó a Barack Obama. Lo cual, bueno, pues ahí sí nos habla de esos pequeños o grandes problemas que existen. Bueno, esto es un poquito de todo lo que del contexto, no es para que se ve para no bajar la guardia pensando que Donald Trump no va a poder hacer todo, realmente no va a poder hacer todo lo que ha dicho. Sacar 11 millones de migrantes no es viable para la economía de Estados Unidos, pero eso no implica que no vaya a deportar de una manera agresiva, y sobre todo en los primeros años, iniciando su mandato, porque intentará posicionarse para ir hacia adelante. Eh, entonces no hay que confiarse en que como es imposible, no lo va a hacer, lo va a intentar hacer, y en ellos evidentemente muchas personas van a salir afectadas, muchas familias van a salir pues así dañadas y separadas por esto. Incluso muchos aquellos que el día de hoy creen que ya tienen su futuro asegurado en Estados Unidos porque tienen una green card o que ya tienen su ciudadanía, podrían verse también afectados por este tipo de políticas. Es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la organización, tanto en México, para evitar que las personas sigan saliendo, para empezar a arreglar a que las gentes puedan venirse, pero también en Estados Unidos para que pues se defiendan allá, y que en dado caso de que tengan que regresar, pues sea de la mejor manera posible. Bueno, por mi parte es todo en esta ocasión, un poquito largo esta entrega. Como siempre, les pido que pues si les agradó el video, que le den like, que dejen sus comentarios, y sobre todo que compartan esta información con la mayor cantidad de personas. Ojalá y todos puedan poco a poco irnos uniendo. Este canal es Hablemos de Migración, pero nosotros pertenecemos al Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes, en el cual estamos abiertos a que cualquier persona que quiera sumarse para colaborar con nosotros, ya sea ayudándonos con material, o inclusive integrarse de manera activa en nuestras actividades, tanto en México como en el exterior, que no solamente nos quedamos en Estados Unidos, sino en cualquier lugar donde haya alguien interesado en el tema migrante. Es bienvenido. Y bueno, pues aquí estamos listos para trabajar en conjunto. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.